Laura. Laura, por favor. ¿No está Laura? No, no la veo conectada. Bueno, me toca ponerle un 1. María Alexandra. Señor, buen día. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Déjanos ver tu imagen. Sí, Muy señor, ahí bien, estoy, al lado suyo, doctor. muy bien. Lee tu trabajo de la conferencia del fin de semana pasado. Correcto. Sobre el metasistema del Estado-Nación. Westfaliano. Westfaliano, sí, señora. Yo tomé honestamente muy pocos apuntes, donde pues hablaba del Estado-Nación, para donde queremos que vaya, que el Estado hacia futuro sobre la parte del sistema global, sobre el calentamiento global, eh, la responsabilidad para resolver un tema, donde se tocan varios temas: la salud, el virus que actualmente pasó o está pasando, la paz de Westfalia. Dice que fue un tratado en 1648 donde cada estado quedó facultado para mandar dentro de su estado. Eh, a ver, doctor, yo como entiendo que en Colombia, como es un estado descentralizado aparentemente, pero pues es centralizado cuando se habla de unitario, porque pues los departamentos tienen su propio, ¿cómo se habla? Como que el Congreso es una sola constitución para Colombia, ¿no? No es como que cada departamento tenga su constitución, como es en algunos países. ¿En cuáles países? Usted dijo que en Estados Unidos eran varios estados, y que cada estado tenía su constitución Y entonces esa forma de Estado, ¿cómo se llama? federal. Federal. Ajá. Bueno, pero no has construido un discurso tuyo sobre el Estado, sobre el metestado-nación westfaliano. ¿En qué consiste eso? En los desafíos A ver, a globales. ver, a ver. El lunes se hicieron 2 exposiciones muy buenas sobre esto. Excelente, sí. Y entonces yo les dije que deben escribir ustedes algunos apartes, los esenciales del tema y comentarlos. En eso consiste en que cada uno tenga su trabajo. Son varios trabajos. Todo esto se aprende es trabajando, de modo que, y del estado social, ¿cuál es su trabajo? Léalo. Sobre el estado social. Estado social de derecho.
Está sin voz. No te estamos escuchando. Gracias. El Estado social de derecho, después de la Constitución. El Estado social de derecho es la justicia en la Constitución. Se No, prevén... no. A ver. El Estado social de derecho no es la justicia en la Constitución. No es la justicia, dice... ¿Qué es el Estado social de derecho? Se prevén valores de justicia, principios jurídicos. ¿Qué es el Estado social? No. El derecho constitucional. ¿Qué es el Estado? Por ahora te voy a poner un 2,5. Bueno, sí, señor. Wilson Carrillo. Profe, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, profe, gracias. A ver, lee tu trabajo sobre el metaestado nación westfaliano. Profe, espérame un segundito, lo busco. Ya. Bueno. Listo, profe. Sí. Bueno, profe, pues, ese día se habló algo sobre los desafíos globales, que son inmensos. Se habló sobre el tema del calentamiento global, las drogas psicotrópicas, Pero derechos humanos. un momento. Sí está bien, pero tú dices, se habló de eso, ubique eso. No tienes escrito el trabajo, hay que Sí, señor. escribirlo. Sí, señor, lo tengo escrito, sino que le coloqué el antes se habló, pero realmente lo tengo escrito. Léelo. Los desafíos globales son inmensos. El calentamiento global, las drogas psicotrópicas, derechos humanos y otros tantos. Doctor Germán Bula Escobar, el tema que presentó es una provocación para la socialización. La complejidad es la clave de los tiempos, perdón, es la clave que los tiempos que se están viviendo, la humanidad entre más complejas, más se genera controversia, en la medida que las comunidades empiezan a relacionarse entre ellas. Resulta una serie de características que se hace de difícil manejo. Por temas relacionados con el COVID-19, hay tiempos de mucha complejidad porque puede haber rebrotes. Nancy Roberts decía que había 3 estrategias para hacer frente al tema del medio ambiental. A muchas personas le preocupan las guerras, pero lo más importante es el tema del medio ambiente. En los Estados-nación existe un enfoque jerárquico, marco constitucional. El éxito se te está escuchando un momento, Wilson. Procura, Wilson. Señor, aquí estoy, profe. Wilson, escucha, Wilson, escucha, por favor. Se te está escuchando deficientemente, intenta arreglar tu sonido. Acá estoy, profe, ¿mejor? ¿Mejor, profe? Mejora tu sonido. ¿Me escuchas? Sí, profe, yo le escucho perfecto. Debe ser el ya sonido. Mejor, sí, señor. Debe ser el sí, sonido, señor. porque Wilson se escucha perfecto. ¿Mejor? ¿Me escucha mejor? Sigue. Ya lo escucho mejor, mucho mejor. Entonces ya en el enfoque jerárquico, un marco constitucional, el éxito
dependería de la debilidad o la fortaleza de las instituciones que dictan la gobernanza. El enfoque competitivo del mercado puede resolver todos los problemas, según lo que dice, o un enfoque igualitario. Ok, pasémonos a otro tema, Wilson. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? El Estado, profe, ya se lo digo. Bueno, No, profe, pero sin leer. no estoy Sin hablando, leer. estoy leyendo. Bueno, profe, el Estado, espérame, profe, lo pienso. Pues bueno, que existen tres formas de Estado, lo que decía su merced, que era sobre que el Estado se divide en primario y derivado. ¿En qué? El Estado se divide en primario y derivado, que eso es como No, la no, no. división del Estado. Un momento, un momento. No, eso no es así. No hay estados primarios y derivados. Ese es el poder el que es primario y que es derivado. Pero tenemos que tener Profe, sí, ya, tiene toda la razón. Estaba confundido con el tema. Profe. El Estado es un ente ficticio que solamente se expresa a través de sus órganos. De las instituciones depende de la vida y el desarrollo de los pueblos, y la principal institución pues es el Estado. ¿Me escucha, profe? El Estado, sí. El Estado es la principal organización esencialmente política, pues también jurídica y social. El Estado no se puede mantener si no hay una organización. No, eso no es así. Lo que no se puede mantener si no hay una organización es la convivencia. Okay. Para mantener la convivencia, la sociedad tiene que organizarse. De ahí la necesidad del Estado. La organización es una pieza fundamental del Estado. Entonces, ¿Qué concepto tiene de la Constitución? La Constitución, profe. Bueno, profe, la Constitución pues son las reglas fundamentadas en un escrito que lo que hace es reglar. A ver, escuche. Léase el concepto que le di de Constitución y explíquelo. Listo, profe, regáleme un segundo, lo busco. Yo lo tengo por acá. Profe, lo estoy buscando. Debiera poderlo decir sin leerlo. Pero le acepto que lo lea por ahora y lo explique, pero esos conceptos es para aprendérselos. Y uno se los aprende si los entiende. Sí, profe. Profe, que lo estoy buscando, que se me bloqueó acá el computador. Mire, por ahora te voy a poner una buena nota de acuerdo, Wilson, a lo que me ha respondido. Le voy a poner un 3. Jonathan. Profe, discúlpeme, en la anterior intervención me había colocado un 4-3. ¿Eso modifica esta nota o se adhiere a la otra? No, se adhiere a la otra. Eso es
O sea, llevaría 2 notas, quiero decir. Sí, señor. Ah, ok. Sí, señor. Listo, profe. Sí, Gracias. señor. Viviana Peña. Profe, qué pena me había llamado. Sí, estoy aquí, dijo Jonathan. Jonathan, sí. Bueno, Jonathan. Sí, señor. A ver, Jonathan, un momentico, lo busco porque lo había llamado y me había tocado ponerle un 1 que le borro. ¿Dónde tengo a Jonathan? Jonathan Cueto. El concepto tuyo de la política, Jonathan. Ok, mi concepto de la política es que la política es una unión social con atribución de poder, que hace que sus habitantes puedan actuar en comunidad partiendo de los principios del bien común en la sociedad. A ver, barájenosla, Jonathan, un poquito más despacio. Ok. Vuelva y repita lo que dijiste. La política es una unión social con atribución de poder. Una unión, un momentico. Una unión social, eso nos dice muy poquito. Eso no es la política, la unión social. Léase el concepto que le di de la política. Le permito que lo lea para que lo explique. Sí, pero que discúlpeme, Jonathan. lo estoy buscando. Sí, lo estoy buscando. Ok. Listo. Política, actividad central del Estado de carácter político-social. Eso es lo que está en naturaleza y concepto de su libro. ¿Sí? Pero a ver, pero ahí tengo un concepto muy claro de la política. Entonces, una cosa es que uno dé unas apreciaciones acerca de algo, hable, por ejemplo, de sus características, pero otra cosa es un concepto claro que uno debe tener de la materia que estudia. Entonces, ¿cuál es el concepto de la política y por qué la política es un tema central en el estudio del derecho constitucional? ¿Por qué? Porque en ella se regula lo que es la convivencia, la seguridad, No, la no, paz. no. A ver. No, ¿por qué? ¿Por qué la política es, tratándose del derecho constitucional, un tema vital? ¿Por qué? Porque en ella se dice lo que es bueno para para la sociedad, es las relaciones entre sus Bueno, dirigentes. un momentico, un momento. A través de ella se puede determinar si lo que es bueno para la sociedad, sí, señor, pero ¿qué es la política? Si tú no entiendes qué es la política, estás perdiendo el tiempo en este curso. Te voy a poner un 2 por ahora. Juliana García. Buenos días, presente. ¿Cómo estás, Juliana? Bien, sí, señor. Juliana. Profe, Sí. qué pena interrumpirlo, su merced había dicho Viviana Peña, soy yo, Nata Peña. No, Juliana García. Ah, bueno, vale, listo. Señor, Juliana García. señor. Kelly García, ¿es la misma? Sí, señor, es la misma. Pero es que tienes nombre compuesto. Soy Kelly Juliana. Ah, Kelly Juliana. Ok.
Kelly, hablemos del poder político. Sí, señor. Para Tu seguir imagen, déjenosla ver. Pon tu video. Ya. Eso. Muy bien. Bueno, Hablemos se dice que hay del tres poder tipos. político. Se dice que hay tres tipos de poder político. El primero es el poder constituyente primario, que es aquel que crea la Constitución y le da pues paso al Estado. El segundo es el poder constituido, que es de acuerdo al derecho. Y el tercero es el poder constituyente, se me fue Derivado. 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 El Ajá. poder el poder A ver, ante todo, para darme cuenta si estás entendiendo esto, Kelly, sí, señor. ¿por qué nos ocupamos del poder en esta materia? ¿Por qué nos ocupamos del poder político? ¿Por qué? Profesor, ¿me escuchó? ¿Cómo, Kelly? Te estoy preguntando, Sí. Kelly, ¿por qué nos ocupamos del poder político en esta materia? ¿Qué pasa con el poder político frente al Estado? Porque es aquel que le da, que rige la Constitución, o sea, que crea la Constitución. El poder no crea, lo hace el ser humano, pero lo hace en ejercicio de poder, que es distinto. ¿Ah? Lo hace en ejercicio de poder. A ver, ¿por qué vimos, antes de hablar del Estado, tres temas centrales? ¿Cuáles son y por qué los vimos? La política, Ajá. el proceso constituyente y el poder, y el proceso constituyente, la política del constitucionalismo. No. Hablaste del constitucionalismo. ¿Qué es el constitucionalismo? Se dice que todo Estado tiene constitución y como es el constitucionalismo son las constituciones. Ajá. A ver, ¿puedes explicar eso? Ahí está bien, pero ¿puedes explicarlo un poco mejor? Que te También se dice entendamos. también se dice que determina cómo es la democracia. Además de esto tiene algunos pilares, que es la separación de funciones. ¿Me está Cuando escuchando? dices tiene unos pilares, ¿a qué te quieres referir? ¿Qué quieres significar con eso? Que se encuentra la separación de funciones. Sí, pero ¿qué quieres decir cuando dice que tiene unos pilares? A ver, explíquenos qué es el constitucionalismo. Háblenos del constitucionalismo. El constitucionalismo es aquel que tiene, o sea, para que haya constitucionalismo tiene que haber constitución. Cuando dices aquel, ¿qué quieres decir? Pues el constitucionalismo tiene algunos pilares que son la separación de funciones. Tienes los conceptos todavía muy en el aire, Kelly. Aterrícelos. Aterrícelos. Sí, señor. Te voy a causar un mal poniéndote un 3. Debiera ponerte como un 2 o un 2.5 porque todavía tienes esto muy, muy regularmente entendido. Tienes que estudiar más. Kevin Alejandro. Kevin Alejandro. Doctor presente, muy buenos días.
¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, Kevin Alejandro Ruiz. Hablemos de la interpretación constitucional. Bueno, de la interpretación de lo que estábamos, creo que hablando ayer un poco, era sobre esa interpretación Tu judicial que video, hace el hija. tu video. Permítame, doctor, qué pena. ¿Listo, doctor? Eso. Sí, Perfecto. señor. Cuando hablamos de esa interpretación judicial, es la interpretación que prácticamente vamos a hacer o vamos a interpretar o la que el legislador quiere que nosotros interpretemos de acuerdo a la norma. Entonces, el legislador cuando expide la norma, la hace con una interpretación y quiere que nosotros, en este caso como estudiamos leyes, quiere que nosotros interpretemos esa norma de acuerdo como él la hizo y como está plasmada en el marco normativo. A ver. ¿No has estudiado eso? Muy poco, ¿No has doctor, la verdad, le voy estudiado a ser muy eso? franco. ¿Cómo? Le voy a ser muy sincero, doctor, no he estudiado mucho esa parte. A ver, ¿qué partes ha estudiado de verdad? Que usted diga a Doctor, conciencia, he yo ya... ¿Ah? estudiado sobre la política, he estudiado sobre el poder constituyente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál es la relación entre los hechos políticos y el pensamiento político? En ese caso, no se podría afirmar que ese poder político o ese poder constituyente es una esencia estrictamente política que lo que busca es crear, A ver, a ver, organizar. a ver, a ver, a ver, a ver, Kevin. Por lo que veo, has estudiado muy poquito. Muy poquito. ¿Qué es un concepto del Estado? Un concepto del Estado, doctor. Hablemos del En este Estado. A ver, caso, discúlpeme, no le escuché, qué pena. hable del Estado entonces. Se la pongo más amplia. Hable del Estado. Perfecto. Pues en ese caso, y lo que hemos visto en el transcurso de estas sesiones, es que podemos decir que el Estado es una estructura organizada de poder. Y en este caso, él tiene sus instituciones y en esas A mismas ver, a ver, instituciones. a ver, a ver, a ver. Ya dijo algo serio. Sí, señor. A ver, un momento. Que el Estado es una estructura institucionalizada de poder. Explique eso. Sí, señor. Explique eso. En este caso, cuando me refiero a que es una estructura organizada de poder, es que en sí en el Estado tiene que limitar ciertas funciones. En ese sentido, No, encontramos. No, espérese. Carreta no. Carreta no. ¿Por qué el Estado es una estructura institucionalizada de poder? Pues, ¿Por doctor, de qué? lo que yo me acuerde, en ese mismo artículo 113, creo que usted ha hecho mención muchas veces, ahí es donde hace referencia a una estructura organizada de poder. Y en este caso, la misma Constitución es la que designa esas limitaciones y las funciones que tiene esa institución, esa institución. No. Me toca ponerte un 2 por ahora. Ponte a estudiar. Ponte a estudiar qué. Ok, doctor, perfecto. Los que aprendan, y espero que todos aprendan, tienen que pasar todos, pero sabiendo. Estefanía.
Estefanía, por favor. Estefanía. Granados. Profe, buenos días. Granados. Aquí, profe, ¿me escucha? Sí. Sí, pero ya apareció Estefanía. Que no tiene Sí, buena señal, Está doctor. escribiendo. Estefanía. Está escribiendo que no En tiene. el chat. Parece que no tiene audio. Bueno, le voy a borrar el 1 por ahora mientras arregla su comunicación. Granados, Sí, profe, aquí estoy. ¿cómo estás? Bien, sí, señor, muchas gracias. ¿Y usted? Bien, bien. ¿Y por qué no? ¿Y Profe, por qué disculpe. no? Profesor, qué pena, no se le escucha bien. Sí, profe, se le Por escucha la entrecortado. señal. Que no te vemos directamente a ti. Que te veamos. Doctor Ricardo, usted Doctor, no su escucha nada. señal. Profe, se le escucha ¿Cómo? entrecortado. A ver. Me desconectó un momento, ya volví. Daniel Granados, muy bien. Aquí estoy, profe. Daniel, Sí, señor. hablemos del constitucionalismo global, Daniel. Bueno, el constitucionalismo global prácticamente tiene como objetivo generar, entrar llamémoslo así, la esfera jurídica internacional, en el ámbito internacional. Inclusive si hablamos, uno de los referentes puede ser Luigi Ferrajoli, que habla de una institución que sea capaz de controlar, que ya no se hable como tal del manejo estatal e individual de cada nación, sino que crear una general para, perdón citar textualmente, sino que tengo la frase aquí, buscar lo que es la anhelada paz mundial Sí, y de paso hacer valer los derechos fundamentales universales. Ahora bien, el constitucionalismo global tiene un problema y es que se ha creado una brecha, una división entre la parte económica y la parte de la política y el derecho, ya que la economía ha avanzado mucho más y el derecho y la política se han quedado atrás en este sentido. Entonces, hay una brecha muy grande entre las dos y por eso el constitucionalismo global, a través del neoliberalismo, ha generado grandes cambios porque la economía sube, pero la democracia y el poder político se han quedado estancados a nivel mundial. bueno, y yo creo que ahí tienes más o menos una idea clara en un tema que no es de los más fáciles. Unas ideas claras acerca de la constitución del Estado. Bueno, la constitución del Estado prácticamente... Hable Daniel de la constitución. Bueno, hay que empezar que ningún Estado
todos los estados nacen con una constitución. Este lo entrega, la institución la entrega el poder constituyente. Esta se encarga de cierta manera de organizar a través de leyes donde se ven incluidas los valores, la democracia y da la organización jurídica. Hablemos de la organización jurídica del Estado. A ver, Daniel. Sí, le escucho, profe. ¿Me escucha? No, sí, ahora sí, pero algo pasa con el sonido, Daniel. Profe, pues no sé si de pronto soy solo yo, pero la verdad yo no lo estoy escuchando bien a usted. Desconectemos Pues las que se cámaras, porfa, porque yo creo que es que a todos nos está funcionando mal porque se escucha distorsionado. Pero es solo el doctor Ricaute porque los compañeros han escuchado bien. Parece que es la señal del doctor Ricaute. Bueno, voy a detener el video mío a ver si mejora. Voy a detener el video. Pon el tuyo, Daniel. Aquí estoy con el video, ¿sí me observa? Bueno, ya le escucho mejor. Entonces, arranque de nuevo sobre la Constitución. Listo. Para empezar, hay que decir que todo Estado nace con una Constitución. Esta tiene la facultad de organizar el Estado, pues los aspectos esenciales y... No, pero me preguntó qué es la Constitución del Estado, profesor. ¿Profe? ¿Y qué es la Constitución? Bueno, la Constitución... Sí, un concepto de esta es entregada... Vale, esta es entregada por el Poder Constituyente y tiene, bueno, organiza de manera jurídica lo que son las leyes a través de los valores y la democracia para dar un orden jurídico al Estado. Te voy a poner un 3-7. Ok. Cristian Castaño. Cristian Castaño. Cristian Castaño. ¿No está Cristian? Profe, no, Cristian no lo veo está. conectado. Sí, señor, está en chat. Ya lo vi, está en chat, sí, señor. Tiene problemas con el audio, me acaba de escribir. Acaba de escribir que tiene problemas con el audio. Doctor, ¿me escucha? Sí, señora. Es el compañero Cristian Castaño, está escribiendo por el chat que tiene problemas con el audio, no lo ha podido desbloquear, es el internet. Entonces... Que intente solucionarlo. Valentina Camargo. Valentina. Buenos días. Buenos días. Profesor Ricaute, tengo que tener la cámara apagada porque, o sea, lo escucho muy intermitente, entonces la cámara consume más internet. Bueno, a ver, ¿tú eres Valentina Isabela? Sí, señor. Ok. A ver, Isabela. Hablemos de las formas de Estado, Isabela. Señor.
Hablemos de las formas de Estado. Ok, ya. Entonces, bueno, pues primero el Estado es una estructura institucionalizada de poder y sus No, pero formas. un momento. Te pedí que habláramos de las formas de Estado. Esa es la pregunta. Hablemos de las formas de Estado. ¿No? Pues la verdad, profe, no. Hablemos del régimen político. ¿No? Hablemos del sistema político. El sistema político pues es un sistema que está organizado en el cual se reparten los cargos. En este sistema pues... Isabelita, Señora. eso es carreta, su merced. ¿En qué consiste el sistema político? Isabela, ¿qué sabes bien de la materia? ¿Qué tienes claro? Hable de lo que sepa. Bueno, sí, señora. Entonces, bueno, le voy a hablar sobre el Estado. El Estado es una estructura institucionalizada de poder. El Estado en el que nos encontramos aquí en Colombia es el Estado Nacional, en la cual está pasando por una crisis. También el Estado es... Bueno, el Estado Te voy a poner una... El Estado cubre todos los intereses humanos, como el bien común general, el bien común cultural. Es el estudio, es una organización social. El Estado tiene fines constituyentes y necesarios. Los necesarios, los que deben cumplir el Estado. Los elementos necesarios para que exista el Estado son la población, territorio y ejercicio del poder. Bueno, de la monarquía absoluta. A ver, ya ahí dijiste algo, te voy a poner un 2. Te hice 3 preguntas y con ninguna, y en la cuarta libre, pues te sacó del 1 para el 2, ponte a estudiar y te dejo el reto de que el lunes me diga, he estudiado tanto que quiero intervenir para subir esa nota. Nos vemos en 10 minutos, reanudamos.
Bueno, mis queridos alumnos, reanudamos. Doctor, disculpe, me concede el uso de la palabra. Carlos Roberto. No, señor Alejandro Ruiz. Ah, Alejandro. A ver, ¿qué quieres decir? Sí, señor. Doctor, sí, muchísimas gracias y disculpe. Es que lo que pasa es que usted ahorita me evaluó y pues obviamente por esa evaluación que me hizo, me colocó un 2. Doctor, con el mayor respeto, cuando usted me estaba evaluando, me hizo la pregunta sobre qué era el Estado. Yo respondí y saqué de acuerdo a mis conclusiones y de acuerdo a su libro, pero pues usted me dijo que en este caso yo estaba hablando carreta. No sé si de pronto usted me está escuchando bien, porque es que igualmente acá me dice que el ancho de la banda de la red de Ricardo Lozada Valderrama es muy baja. Y creo que no solo tengo ese problema, sino creo que lo han tenido también los demás compañeros, que de pronto usted no los ha podido comprender en ese sentido, doctor. No, pero ahí lo estoy escuchando muy bien. No es de sonido. No es de sonido, Alejandro. Sí, señor. Porque es que, doctor, es que igualmente a mí sí me preocupa, yo creo que a los demás compañeros también nos preocupa pues esa nota en la cual usted nos acaba de evaluar. Y sobre cuando usted me preguntó qué era el Estado, yo le respondí que era una estructura organizada de poder. Un momentico. Sí. A ver, es indudable que bastantes alumnos que todavía están quedados. No se preocupen si estudian. El grado de exigencia hace que estudien. Aquí hay unos, no son muchos, con unas excelentes notas porque han estudiado bastante, creo yo. Entonces, no veo, ha debido decirme en ese momento que no estaba de acuerdo con la nota, pero si quiere, vuelvo y le pregunto y le pongo otra nota. Si quiere, le pregunto de una vez, otra vez, es decir, pues doctor, su 2 queda ahí. Pues doctor, o sea, yo lo digo espérese, prácticamente. Espérese. No, mire, no gastemos tiempo en lo que no es fundamental. Ya tengo la idea clara de su inquietud, pero ella no responde. Yo siempre procuro, me cuido de eso, de no ponerle a un estudiante una nota que no merece, pero de no ponerle una nota, es decir, toda nota es subjetiva, es apreciativa, pero lo que busco poniéndoles la nota que realmente yo creo que sacan en un momento dado de acuerdo a lo que pregunto, es con el propósito de no regalarles nota, porque si yo les regalo nota, les hago un perjuicio. En cambio, si les pido que estudien, les hago un beneficio. No, de modo totalmente pues que de acuerdo, doctor. ¿Quiere que vuelva y le pregunte? Doctor, pues no sé, la verdad yo prefiero entonces mejor hacerlo después de manera voluntaria, sino que pues igualmente yo quiero muy respetuosamente que usted tenga en cuenta que yo muchas ocasiones he participado y pues obviamente en ese caso le digan a uno, obviamente con el mayor respeto, claro está, es que usted ha estudiado muy poco. Pues en ese sentido yo pues la verdad he estudiado y he dado y con mis apuntes y esa es la idea que he estructurado, ¿sí me entienden? Entonces, pues por eso le digo, doctor, prefiero hacerlo después de manera voluntaria y que usted me escuche y me evalúe otra vez, doctor. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, Charles. qué pena interrumpir al compañero y cada una de sus expectativas. Doctor, quería de forma voluntaria dar lectura de mi trabajo. El de la realidad del Estado Social de Derecho. Si es oportuno, doctor. Una cosa. Ya va a pasar que de manera voluntaria
ustedes digan algo de la materia. ¿Por qué? Porque si yo sigo poniendo notas con base en un pedacito, en una de las tantas cosas que ustedes deben estudiar, entonces se sacan una buena nota porque se estudien un temita pequeño cuando los temas de la materia son bastante amplios, y entonces lo que yo debo evaluarlos es sobre toda la materia y no sobre el tema que ustedes escojan, sino sobre los temas que yo escoja, porque si no ustedes preparan un pedacito y con eso se sacan una buena nota y no aprenden lo suficiente. Y mi propósito es que aprendan. Les doy esta garantía. Mi propósito es que todos pasen, pero el que no haya aprendido por lo menos los temas absolutamente esenciales no debe pasar la materia, porque entonces les estaría haciendo un mal. De modo que cuando ustedes quieran aportar algo, decir algo voluntariamente, no les voy a poner nota, sino que les pongo un más, como ese más lo tengo en cuenta para el momento en que yo les pregunte. Porque de otra manera, bueno, ya repetí lo esencial, que de otra manera, entonces ustedes se estudian algo, presentan uno de los trabajos, que son varios para que aprendan, pero son trabajos sintéticos y yo no califico el escrito, lo pido como requisito para que ustedes queden obligados a hacerlo y en consecuencia aprendan un poco más. ¿Quiere intervenir Charles? Y si su trabajo ya vale la pena, pues le pongo un más. Hágalo. Claro, doctor, no. Léalo. Independientemente de lo que, y bajo su criterio, excelente, doctor. Solamente que quería dar lectura, pues es importante, y habla del tema de la globalización. Es un criterio también personal de acuerdo a los participantes de esa conferencia. Arranca. Entonces, doctor, teniendo en cuenta las consideraciones y las participaciones de esos excelentes expositores frente al tema de vital importancia, de una u otra forma implica el reconocimiento ligado a un proceso evolutivo e histórico basado en el equilibrio del poder de un Estado y aunado al afán de los constitucionalistas para que aquellas normas cumplan y no se vean o se conviertan en insuficientes o vacías, donde se descuida el verdadero fin al no existir la protección de derechos fundamentales necesarios, bien sea de primera o última generación, como se ha venido hablando, en la articulación o vinculación a la vida digna del ser humano. Con la implementación del sistema neoliberalismo abre paso al capitalismo, favoreciendo las grandes empresas donde el más fuerte es el que triunfa. Aquí se reflejan las falencias. ¿Sí, doctor? Un momentico. El neoliberalismo no abre paso al capitalismo. Le aclaro eso, Charles, porque si yo dejo que haya conceptos dados por ustedes que son erróneos y no los corrijo, entonces sus compañeros de pronto o se van a confundir o van a aprender algo que no es. A ver, el capitalismo ya sigue. El capitalismo, y eso es vital tenerlo claro, el capitalismo ha tenido 3 modelos. El liberalismo clásico, y todo lo que yo digo en clase y lo que ustedes dicen bien dicho es tema de la materia y lo puedo preguntar, porque si no ustedes le paran bolas a aquello que creen
que yo les puedo preguntar y al resto. Todo aquí lo que digamos es tema de evaluación. Por eso no hablamos carreta. Ustedes no me han visto. Y si algún día me pongo a hablar carreta, párenme y díganme, pueden decirme todo lo que quieran. Yo estoy abierto, mis queridos alumnos, es al debate, pero no procuro que mis alumnos no hablen carreta, ni yo tampoco. Contenidos. Vamos es a aprender, vamos es a enriquecernos. Entonces, y esto es vital que lo tengan claro, y ya les digo por qué. El capitalismo ha tenido 3 modelos. El modelo liberal clásico, el modelo intervencionista y el modelo neoliberal. Entonces, ya les explico. Luego, el último modelo del capitalismo, Charles, es el neoliberalismo. El capitalismo surge al desaparecer el feudalismo y surge como liberalismo clásico. ¿Qué significa eso? Eso significa que el liberalismo clásico está montado sobre el mercado, la libre competencia y la libre competencia. Entonces, se puede resumir en las expresiones laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer son expresiones francesas, dejar pasar, dejar hacer, dejar pasar, según el cual el Estado no tiene que intervenir en la economía porque el mercado lo regula todo. El mercado lo regula todo. Eso es muy importante entenderlo porque todas las constituciones colombianas, en todas las constituciones colombianas, incluida la anterior a la que nos rige, la de 1886, hasta la reforma que a esa constitución se le hizo en 1936, se consagró el liberalismo clásico, montado sobre el libre mercado, sin intervención del Estado, con libre competencia económica. En 1936 hubo en Colombia una reforma bien importante, la llamada Revolución en Marcha. Y se dijo, no señor, el Estado debe intervenir la economía. El Estado debe intervenir la economía. Entonces aparece el segundo modelo del capitalismo, que es el modelo intervencionista. ¿Esto por qué? Porque la Revolución Francesa, con sus lemas de igualdad, libertad y fraternidad, había generado ese modelo individualista, pero después de la Revolución Francesa vienen la Revolución Bolchevique y la Revolución Mexicana. Y entonces el ser humano se pregunta, no basta con la
libertad individual. No basta con el libre mercado. El Estado tiene que intervenir la economía y ese movimiento internacional se ve practicado en Colombia a través de la reforma constitucional de 1936 que estableció el Estado intervencionista. Estado intervencionista que aún se mantiene porque en la Constitución de 1991 se consagró también el modelo intervencionista, solo que se le dio paso al modelo neoliberal, que es el que se está aplicando actualmente. Entonces aspiro que esto les haya quedado claro. El capitalismo no surge con el modelo neoliberal, sino con el modelo liberal clásico, y el capitalismo ha tenido tres modelos: el liberalismo clásico, el intervencionismo de Estado y el modelo neoliberal, que es, entre otras cosas, el modelo que no ha permitido que el Estado social sea más efectivo. Siga, Charles, ahora sí. Doctor, discúlpeme la intervención. Tengo un vacío. ¿Lo puedo formular? Sí. Dilo. Dentro del estudio que he realizado acerca de la Constitución, tengo entendido, o creo que la primera fue en 1811. Y entonces, antes de esa Constitución, ¿cuál era la carta de navegación del país? Era que no existía Estado, Charles. Le habla Javier Guevara, doctor. Javier, sí. Es que no existía Estado. Y los autores en eso se equivocan, porque algunos, no todos, porque la primera Constitución no fue en 1800, sino en 1810, y fue la de Pamplona. Pero esas eran constituciones provinciales. La primera Constitución nacional en Colombia fue la de la Gran Colombia de 1821. Anterior a eso hubo constituciones provinciales porque había federalismo. Eso yo ya lo expliqué. Me gasté como media hora hablando de ese tema en una de estas sesiones. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Usted nos dice que la Constitución fue creada en el 1821. ¿Dónde fue creada, doctor? En Cúcuta. Fue la Constitución de Cúcuta de 1821, Gidis. Muy bien. Siga. Doctor, siga, gracias por su aclaración. Valga la redundancia, corrijo mi concepto y continúo. Sí, sí. Dentro de las grandes realidades y el tema central o el tema siguiente es el tema de la globalización. Como podemos observar en este momento y durante estos meses, el tema de la pandemia, orientándolo solo pues, al Estado colombiano, y una parte importante en la Carta Magna, en nuestra Constitución, en uno de sus artículos, el tema del derecho a la vida. Aquí podemos observar cómo esa impotencia e insuficiencia que ha prestado o que se ha presentado en el Estado al no brindar como esa suficiente protección a todas las personas, especialmente pues a algunas o a la mayoría en alguna condición de vulnerabilidad, más cuando este sistema lo vemos es reflejado y direccionado más a problemáticas de violencia, que también nos condiciona y pues que funciona bajo el interés particular.
Para culminar, la concepción del Estado en su sometimiento al imperio de la norma y de las leyes. Conforme a ello, los órganos del Estado tendrían que actuar en la forma de vida y con las limitaciones establecidas en derecho. Las leyes determinan hasta dónde y cómo puede actuar un Estado, ofreciendo al particular la posibilidad de acudir a los tribunales cuando se considere en que sea extralimitado. El Estado posee una fuerza, llegando a un concepto de poder. Finalidad, eso es un término, discúlpeme doctor, aquí en Colombia, de mal contadas 20 familias colombianas, que son las que siempre han ejercido el tema de la práctica de la política y el poder. También podemos evidenciar el alto grado de corrupción que pues ha afectado de una manera considerable nuestra política y ha dejado nuestra constitución pues como mal parada, mal ubicada, doctor. Para terminar mi escrito, doctor, muchas gracias. ¿Ese era sobre qué tema, Charles? Doctor, la realidad del Estado social de derecho. El primer trabajo que hicimos. Mire, sí, Charles, pero le digo con todo respeto, con toda consideración, ese trabajo está muy amorfo. En cada cosa, en cada tema, lo más importante es que ustedes se refieran al tema para que determinen los aspectos esenciales. Aquí lo esencial es saber en qué consiste el Estado social de derecho. ¿Qué es el Estado social de derecho? Para eso se podría citar jurisprudencia, doctrina, para eso, después de decir qué se pueden hacer unas consideraciones. ¿Usted de dónde sacó ese trabajo? ¿De dónde copió algunas cosas, Charles? Doctor, nosotros, de acuerdo a sus consideraciones, tuvimos que observar una conferencia, creo que el día 29 de agosto, Sí. la primera, donde se hablaba de lo que usted nos está indicando, el Estado Social de Derecho. Y quien la hizo, yo creo que la última parte que yo enfoqué, mucho de eso y expuso unas tesis claras. Lo más importante en esas conferencias. Miren, lo más importante en esas charlas es que tomen un apunte concreto, unos apuntes concretos, los citen y digan fulano de tal dijo, y fuera de que dijo, si ustedes pueden hacer alguna consideración, la hacen. Pero lo importante es que entiendan el núcleo central de cada tema. Doctor, se lo escucha entrecortado. No lo escuchamos. Profe, ¿no se le escucha? Se me había ido, me había desconectado, me desconectó el sistema. Bien, el siguiente tema es el de las funciones del Estado. ¿A qué se refieren las funciones del Estado, mis queridos alumnos? Las
funciones del Estado se refieren al contenido de lo que hace el Estado, al que hace el Estado. Entonces el Estado expide la ley. Discúlpeme, qué pena de verdad, pero ha sido un poquito difícil escucharle cuando empezó a iniciar sobre las funciones del Estado. No le alcancé a tomar nada de apunte. Bueno, Nata, entonces, les Gracias, muy decía, amable. las funciones del Estado se refieren a lo que el Estado hace, al contenido de su actividad. Tradicionalmente han sido tres las funciones. La función legislativa, la función ejecutiva o administrativa, la función judicial. Pero yo expongo en mis libros algo que me parece muy evidente. No. Por eso yo hablo de 5 funciones, mejor hablo de 6 funciones del Estado y de 5 ramas del poder público. Repito, 6 funciones del Estado y 5 ramas del poder público. ¿Cuáles son las 5 funciones? A las 3 que hay consagradas constitucionalmente, o sea, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, le agrego la rama de control y la rama electoral. Y hablo de 6 funciones, porque hablo de la función constituyente que no debe estar como rama. Está muy intermitente, doctor. Porque no está organizada en forma permanente. Disculpe, doctor Ricaute, es que se le escucha muy Entonces, intermitente. tengan muy claro mis alumnos. Doctor Ricaute, disculpe, es que se le escucha muy intermitente y es muy difícil tomar apuntes de esa manera. No se escuchó nada de las 6 funciones que nombró, profesor. Sí, es Doctor, cierto, yo no profesor. escuché absolutamente nada. Sí, señor. Sí, señor. A ver, está intermitente. Ahí mejoró. Profe, de verdad, no hemos Sí, podido mejoró. tomar. Ahí está mejor. Está un poco... A usted. A usted Doctor, que se también escucha las 5 estoy ramas del poder, las 6 escuchando funciones del intermitente un Estado, poco. no. No, doctor Ricaute, muy, muy intermitente. No. Mejoró un poquito, pero vuelve y se va. Profe, en realidad lo que debería hacer es salirse y volver a entrar.
Buenas, ¿alguien escucha algo? Sí, compañera. Señora, Desde hace a usted. 10 minutos. Gracias. ¿Va a dictar la clase, compañera? Gracias, profesora Nata. El que le tocaba dictar la clase, ¿a quién era el que le tocaba dictar la clase? Adelante, profesor. Javier, Acaba de ingresar el profe. Es que ha habido problemas en la red. Ha habido problemas en la red. Ya estaba llamando a Zulma. Ok, ha habido problemas en la red. Miren, antes de que se vuelva a interrumpir y de que termine el tiempo, la conferencia de mañana la planeé para ustedes también. ¿Cómo es el título de la conferencia? Doctor, tiene apagado el audio. Ah, ya. Les decía que la conferencia de mañana la planeé para mis alumnos. Claro, va a asistir otra gente, pero eso está planeado para que entiendan el tema de las ramas del poder público y concretamente las funciones del Estado. Entonces, si ustedes se leyeran los capítulos 10 en mi libro, Funciones del Estado, que son muy breves, separación de funciones, ramas del poder público e interacciones entre ellas, ¿cómo le aprenderían al conferencista de mañana, que es un profesor nato? Es Dagoberto Charri Rivas, es profesor de la Universidad Libre, es especialista en constitucional y penal. Entonces, mañana el título de la conferencia es ¿qué hacer para que en Colombia haya justicia? Eso entonces nos lleva a entender en concreto lo de la rama judicial y lo de la separación. Por ejemplo, no puede crear la norma. Un juez lo que tiene es que aplicar la norma porque se trata de un poder constituido. Entonces, la rama judicial en Colombia está conformada por la Corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo de Estado, por los tribunales, por los juzgados, en fin. Y todo eso tiene que ver con la conferencia de mañana. Entonces ustedes deben hacer lo mismo que han hecho con las anteriores. Tomarle al expositor los que vayan y si no, uno de ustedes, Ana María, grabar la conferencia. ¿Qué les recomiendo? Asistir, porque asistiendo uno cuando está presencialmente, y esto no es presencial sino a través de este medio, pero por lo menos está directamente escuchando. No es lo mismo escuchar una conferencia en el momento en que se está dando que ver ya la grabación un tanto más fría. Entonces, hoy les iba a hablar de las funciones del Estado. No alcanzó el tiempo, pero con las bases que les di desde el primer momento,
van a entender perfectamente la conferencia de mañana. Entonces, a partir del lunes, les hablaré, complementaré lo de las funciones del Estado, es decir, lo que el Estado hace, la separación de funciones, es decir, hay autonomía en las ramas del poder público, pero colaboración armónica, y hay no solamente 3 ramas, las consagradas constitucionalmente, sino que hay 5 ramas del poder público y hay una interacción permanente entre ellas, que es el último capítulo de mi libro, entre otras. Ese tema de las interacciones entre las ramas del poder público no lo van a encontrar así explicado, sino en mi libro. En los otros libros no he encontrado yo hasta ahora, si alguien lo encuentra, magnífico, de manera como lo explico yo, porque hay una permanente interacción entre ellas, conservando cada uno su autonomía y su independencia. Hay un tema en Colombia entre los tantos urgentes de solución, y es el tema de la justicia. De modo pues que esta conferencia les va a ser muy útil para entender esta teoría y para aterrizarla. En este caso van a ver un tema más práctico antes de recibir la totalidad de la teoría al respecto. Realmente por hoy. A estudiar mucho, mis queridos alumnos. Yo lucharé porque ustedes aprovechen este curso de la mejor manera y no se preocupen los que van perdiendo. Necesito que ninguno pierda, pero necesito no irles a regalar. Ustedes deben ganársela y para eso tienen que estudiar. Eso no tiene ningún misterio. Pregunto de todo lo visto para resolverlo el lunes, porque ya se acaba el tiempo. De todo lo visto, incluso apunten lo que no entiendan. Pero si ustedes no leen lo suficiente, este es un tema, el curso es muy amplio porque está bien diseñado. Podríamos hacer un curso más corto, podríamos aprender menos, pero la gracia es que aprendan bastantico. Doctor, buenos días. De modo que nos vemos mañana con los que vayan. Ojalá que se conecten, que les rinda, que aprendan mucho. Muchas gracias, profe. Gracias. Buenas tardes. Lo mismo. Doctor Ricaute. Dime. Doctor Ricaute, lo que pasa es que pues yo quería hacerle la pregunta. O sea, yo lo que he entendido es que hay 3 ramas, ¿cierto? Usted lo que quiere, como nos habla de 5 ramas, usted lo que quiere en eso es que los órganos de control se conviertan en ramas del poder público. No solamente los órganos de control, sí, Procuraduría y Contraloría deben conformar una rama y la otra rama es la rama electoral. Doctor, y en esas funciones del Estado, esto está la ejecutiva, legislativa, judicial, los órganos de control, y la última que usted quiere agregar es la constituyente, ¿cierto, profe? En la que tiene la elección el pueblo y el Congreso, ¿cierto? No, pero esa no como rama, sino como funciones del Estado. Sí, señor. Las funciones del Estado, la ejecutiva, la que es la de administrar el patrimonio del Estado, la legislativa es la de hacer las leyes, la judicial es la de administrar justicia y los órganos de control es de
ejercer control fiscal y disciplinario, ¿cierto? El fiscal Sí, es de señora. la Contraloría y el disciplinario la Procuraduría, ¿cierto? Y la electoral Así es la que garantiza la autonomía para las elecciones, ¿cierto? Esa la hace la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Así es. La última que usted quiere agregar es la constituyente, ¿cierto? La que puede ejercer el pueblo o el Congreso. Pero como función y no como rama, por eso les dije. Sí, señor, eso es lo que le trato de decir, que eso, usted la quiere agregar como función del Estado, no como rama. La rama ya me queda muy claro que usted agrega 5, que son las de órgano. Esa es la que usted quiere agregar como rama. Sí, señora. Así es. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien.